Bendiciones, queridos hermanos. El Señor les bendiga. Su hermano en Cristo, Enrique Olea. Salomón. Queridos hermanos, tal vez ustedes hayan escuchado de Salomón, un hombre de éxito, pero no satisfecho. Eclesiastés capítulo 2, versículo del 1 al 10. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Versículo 2. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Versículo 3. Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino, y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. Versículo 4. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando enormes viñedos. Versículo 5. E hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Versículo 6. Construí represas para juntar con agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Versículo 7. Compré esclavos y esclavas, y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Versículo 8. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y providencias. Contraté cantores estupendos, tantos hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve lo que un hombre puede desear. Versículo 9. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Versículo 10. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer, hasta descubrir que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Hermanos, gracias a la ayuda de Dios, Salomón aparentemente llegó a ser el hombre más rico y sabio de su era. Al parecer, nadie acumuló y logró tanto como él, pero según el mismo Salomón admitió, si se supone que Salomón escribió Eclesiastés, pero también puede que sea obra de un maestro llamado Coelet. Su vida estuvo lejos de ser satisfactoria. Salomón es un ejemplo de cómo una persona puede ser exitosa en términos de poder, riqueza y prestigio, y sin embargo, carecer del verdadero éxito que proviene de conocer y honrar a Dios de la manera que Dios manda. Salomón. El predicador utiliza el recurso de conversar consigo mismo como una manera de describir sus procesos mentales. Es decir, si un hombre tiene la sabiduría de Dios, el resultado va a ser la alegría. Salomón tenía este privilegio, pero no lo aprovechó. Salomón califica el lado más pequeño del placer como pura locura. ¿Por qué? Porque aun cuando todo era alegría y risa, viene la pregunta. Salomón tuvo esta sensación. A veces todo sale bien y todo es alegría y risa. Y todo esto nos preocupa. Salomón tuvo esta preocupación. Aunque la risa tendrá dolor, el corazón y el término de la alegría es congoja. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 13. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Es decir, después de la alegría y risa, ¿qué sigue? Eclesiastés capítulo 2, versículo 2. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Salomón tenía la prueba intensa de equilibrar el exceso en un lado con la sabiduría y en el otro lado los excesos son malos. Por eso los cristianos debemos tener mucho cuidado con las cosas del mundo. La alegría o el placer del cuerpo. Mucho cuidado con esto, queridos hermanos. Eclesiastés capítulo 8, versículo 15. Entonces sugiero que se diviertan, ya que en este mundo no hay nada mejor para la gente que comer, beber y disfrutar de la vida,
De ese modo tendrán algo de felicidad junto con todo el arduo trabajo que Dios les da debajo del sol. Pensamientos de todos aquellos que piensan según el cuerpo y no según el pensamiento que Dios da. Algunas veces nos enfocamos más en nuestra vida y la felicidad del cuerpo. Trabajamos para nosotros mismos y nos olvidamos de Dios y la sabiduría que Él nos ha dado para conducirnos conforme a su voluntad y no conforme a los deseos de la carne. Edifiqué casa para mí, dice Salomón. Trabajó 7 años y medio fueron empleados en edificar el templo y 12 y medio o 13 en hacer su palacio. Es decir, dice Segunda de Crónicas, capítulo 8, versículo 1. Salomón tardó 20 años en construir el templo del Señor y su propio palacio real al cabo de ese tiempo. Es decir, las dos cosas al mismo tiempo. La casa real, Primera de Reyes 9:10 dice, Salomón tardó 20 años en construir el templo del Señor y su propio palacio real al cabo de ese tiempo también. Luego construyó la casa del bosque del Líbano. Primera de Reyes capítulo 10 versículo 17. También hizo 300 escudos más pequeños de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 2 kilos. Y el rey colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. Fíjense cuánta riqueza tenía Salomón, hermanos, y cuántas cosas empezó a hacer con sus riquezas. Y otra casa para su esposa, la hija de Faraón. Primera de Reyes 9:24. Salomón trasladó a su esposa, la hija del faraón, de la ciudad de David al palacio nuevo que le había edificado. Luego construyó los terreplenes. También fortificó las ciudades de Azor, Megiddo, Gezer, Bet Orón, Balat y Tadmor. Primera de Reyes capítulo 9 versículo 15 y 17 y 18. Este es el relato del trabajo forzado que el rey Salomón impuso para la construcción del templo del Señor, el palacio real, los terreplenes, la muralla de Jerusalén y la ciudad de Azor, Megiddo y Gezer. Versículo 17. Así que Salomón construyó la ciudad de Gezer, también fortificó la ciudad de Bet Orón de abajo. Versículo 18. Balat y Tamar en el desierto que está dentro de su tierra. Villas y huertos y jardines, el interés de Salomón en la naturaleza. La creación de Dios era el prodigioso y maravilloso, excelente y famoso. Esto tenía Salomón en su mente. Eclesiastés capítulo 2 versículo 4 al 11. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantados hermosos viñedos. Versículo 5. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Atención a lo que Salomón construyó con todas sus riquezas. Versículo 6. Construí represas para juntar agua con las cuales regar todos mis huertos florecientes. Versículo 7. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Versículo 8. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y providencias. Contraté cantores estupendos, tantos hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. Versículo 9. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Versículo 10. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer, hasta descubrir que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Versículo 11. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Atención. Salomón lo tenía todo. Todo lo tenía, pero no estaba satisfecho. Atención a esto. Esto nos da a entender que el hombre tiene todo, puede tener todo. Pero si no tiene a Dios, no tiene nada. Está vacío. Ahora, el sostenimiento de lo que a veces tenemos, lo material, puede ser muy caro. Mantener las muchas construcciones y jardines del rey debió requerir de un equipo de grandes sirvientes, plata y oro. Las riquezas de Salomón no tuvieron igualdad entre los reyes del mundo antiguo.
Es decir, Salomón era el hombre más rico de aquel tiempo. Primera de Reyes capítulo 10 versículos 14 al 29. Cada año Salomón recibía unas 23 toneladas de oro. Atención, lo que recibía Salomón. Versículo 15. Sin contar los ingresos adicionales que recibían de mercaderes y comerciantes, de todos los reyes de Arabia y de los gobernantes de la tierra. Versículo 16. El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro labrados a martillo. Cada uno pesaba casi 7 kilos. Versículo 17. También hizo 300 escudos más pequeños de oro labrados a martillo. Cada uno pesaba casi 2 kilos, y el rey colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. Versículo 18. Luego el rey hizo un gran trono, decorado con marfil y revestido de oro fino. Versículo 19. El trono tenía 6 escalones y un respaldo rodeado. A cada lado del asiento había apoyabrazos, y a cada lado del trono había una figura de león de pie. Versículo 20. Había también otros 12 leones, uno en cada extremo de los 6 escalones. No había trono en todo el mundo que pudiera compararse con el de Salomón. Versículo 21. Todas las copas del rey Salomón eran de oro macizo, igual que todos los utensilios en el palacio del bosque del Líbano. No estaban hechos de plata, porque en los tiempos de Salomón la plata no se consideraba de valor. Versículo 22. El rey tenía una flota de barcos mercantes de Tarsis que navegaban con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años, los barcos regresaban cargados de oro, plata, marfil, simión y pavos reales. Versículo 23. De modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey en la tierra. Versículo 24. Gente de todas las naciones lo visitaban para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Versículo 25. Año tras año, cada visitante le llevaba regalos de plata, oro, ropa, armas, especies, caballos y mulas. Versículo 26. Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y caballos. Tenía 1,400 carros y 12,000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros, y también cerca de él en Jerusalén. Versículo 27. El rey hizo en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era común como la higuera sicómoro que crece en las colinas de Judá. Versículo 28. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquiría en Cilicia a precio de mercado. Versículo 29. En ese tiempo, un carro egipcio costaba 600 piezas de plata, y los caballos se vendían a 650 piezas de plata. Después los exportaban a los reyes de los hitatitas y a los reyes de Aram. Dice Salomón: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Salomón tuvo una habilidad iluminada para satisfacer toda y cada uno de sus deseos. Trabajó. Esta es una palabra favorita del predicador, y esta es la tercera vez que aparece en este libro y se repite 31 veces. Eclesiastés capítulo 2 versículo 9 al 10. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Versículo 10. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer hasta que descubrí que me daba gran satisfacción. Trabajé mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero Salomón desobedece a Dios. Nehemías, el jefe de los que retornaron del cautiverio babilónico, presentó a Salomón como una ilustración de desobediencia a través de su matrimonio mixto con esposas extranjeras. Atención, aquí está la desobediencia de Salomón hacia Dios. Nehemías capítulo 13 versículo 25 y 26. De modo que confronté a los hombres y pedí que cayeran maldición sobre ellos. Golpeé a algunos y les arranqué los cabellos. Los hice jurar por el nombre de Dios que no permitiría que sus hijos y sus hijas se casaran con la gente pagana de la región. Versículo 26. ¿Acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, el rey de Israel, a pecar? Exclamé. No había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel.
pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras. La desobediencia de Salomón, un ejemplo terrible para todos aquellos hijos de Dios. El resultado es que Salomón se hizo idólatra. Una advertencia de parte de Nehemías para aquella época, para los cristianos de hoy. Dios castigaría los pecados de su pueblo si seguían el camino de Salomón y no el suyo. El ataque de Nehemías a los judíos que se casaron con personas que no eran judíos fue de confrontación, directo y aún brutal. Reñí, maldejí, herí, arranqué los cabellos. A veces perdemos la paciencia con los hermanos que no obedecen la palabra de Dios. Queremos actuar como lo hizo Nehemías. Nehemías usó todo lo que puede, incluso sus manos, y obligaba a obedecer la ley. A veces nos queremos comportar así, mis hermanos, utilizar la fuerza, ya que nuestros hermanos a veces ignoran totalmente la palabra de Dios, ignorando a Dios totalmente. Les hice jurar, dice Nehemías. Nehemías fuerza al pueblo de Israel entonces a cumplir la voluntad de Dios sobre este tema. Después de todo, este era el principal error que llevó al cautiverio a Israel en los comienzos. Nehemías no pudo permitir que un desastre así suceda de nuevo. Salomón, a pesar de su grandeza y del amor de Dios por él, Salomón pecó grandemente en este asunto. Primera de Reyes capítulo 11 versículo 4 al 8. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para rendir culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Dios, su Dios, el Señor, como lo había sido David su padre. Versículo 5. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Versículo 6. De ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Versículo 7. Incluso construyó un santuario pagano para Quemó, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Versículo 8. Salomón construyó ese santuario para todas sus esposas extranjeras. Quemaron incienso e hicieron sacrificio a sus dioses. Ahora bien, con la gran lección del pasado claramente expuesta, ¿puede el pueblo repetir estos pecados? ¿Y los cristianos con estos ejemplos podremos caer en el mismo error que cayó el pueblo de Israel? ¿O como el ejemplo de Salomón? Primera a los Corintios dice, Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 11. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que no sirviéramos o no sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Aunque es cierto que David no siempre siguió la ley de Dios, siempre fue perfecto y leal a Jehová y confió implícitamente, incluso en la época que fue censurado por sus pecados. Salmos capítulo 32 versículo 1 al 5. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre sus pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borra la culpa de sus cuentas, los que llevan una vida de toda transparencia. Versículo 3. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Versículo 4. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Interludió. Versículo 5. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste. Todas mis culpas desaparecieron. Interludió. Debido a la influencia de sus numerosas esposas, que eran muchas, Salomón fue arrastrado al pecado. Primera de Reyes capítulo 11 versículo del 1 al 7. Dice la Escritura, queridos hermanos, Salomón, Primera de Reyes capítulo 11 versículo 1 al 7 dice, ahora bien,
El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además, la hija del faraón se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hitatitas. Versículo 2. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Versículo 3. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Versículo 4. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindieran cultos a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Versículo 5. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Versículo 6. De ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Versículo 7. Incluso construyó un santuario pagano para Kemoth, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonanitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Salomón comprometió su fe al adorar dioses extranjeros. Atención a esto, hermanos. Fíjense cómo un hijo de Dios, como Salomón, hermanos, con todo lo que Dios le había dado, sabiduría, riqueza, con todo eso, hermanos, abandonó al Señor. El ejemplo de Dios para la confianza, el amor y el servicio a Dios. Los cristianos no nos deben de distraer las cosas del mundo o nuestros problemas de la vida diaria para servir a Dios. Nuestro Señor Jesús utilizó a Salomón y su sabiduría mal empleada en su vida. Es decir, Primera de Reyes capítulo 11 versículo 6. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre, puesto que descuidó a Dios y se enfocó más en los deseos de la carne y los placeres del mundo. Mateo capítulo 6 versículo 25 y luego 31 al 34. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Versículo 31. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Versículo 32. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Versículo 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Versículo 34. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy, dice la Escritura. Más tarde nuestro Señor Jesús desafió a sus enemigos al señalar que la reina de Sabá, una gentil, demostró más fe al ir a Jerusalén a interrogar a Salomón que la que ellos demostraron luego de ver sus milagros y escuchar sus enseñanzas. Segunda de Crónicas capítulo 9 versículo 12. El rey Salomón le dio a la reina de Sabá todo lo que ella pidió, regalos de mayor valor que los que ella les había entregado a él. Luego ella y todos sus acompañantes regresaron a su tierra. Mateo capítulo 12 versículo 42. La reina de Sabá también se levantará contra esta generación el día del juicio y le condenará porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Esteban, un líder de la primera iglesia primitiva, al detallar la historia de Israel, mencionó a Salomón como el que construyó una casa para Dios, pero alabó al padre Salomón, David, como el que halló gracia delante de Dios. Hechos capítulo 7, versículo 45 y 48. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en la batalla contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció ahí hasta los tiempos del rey David.
David obtuvo el favor de Dios, versículo 46, y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob. Versículo 47, pero fue Salomón quien lo construyó. Versículo 48, sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. Pablo, también un líder en la primera iglesia, al revisar la historia de Israel en el Antiguo Testamento, mencionó varios de los grandes líderes de Israel, incluidos Samuel, los jueces Saúl, David, pero no Salomón. Hechos capítulo 13, versículo 22. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiera que haga. El autor de los Hebreos catalogó los grandes modelos de la fe de la historia de Israel, como lo vemos en Hebreos capítulo 11, pero no incluyó a Salomón. Atención, no está incluido Salomón. El templo que Salomón construyó sirvió principalmente como recordatorio del pacto de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 6 del versículo 1 al 18 vemos esto. Para todos los que fueran y adoraran allí, Dios ofreció su prometida presencia. Sin embargo, el templo no era garantía de su presencia, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios prometió vivir entre los israelitas, pero siempre el templo era la dominada morada de Dios. Pero para que el Dios sagrado viviese entre su pueblo, tenía que permanecer fiel a él. Desgraciadamente no lo hicieron, y en consecuencia el templo fue saqueado y destruido, al igual que con el segundo y el tercer templo que construyó más adelante. En conclusión, Dios es un Dios de pacto. Vemos que en el Antiguo Testamento cómo Dios hizo un pacto con hombres y con el pueblo de Israel, pero la mayoría no le obedecieron. Salomón no era tan malo, pero su vida nos demuestra que el éxito y los grandes logros, ya sean comerciales, de gobiernos, académicos o de otros campos, pierden importancia si se les compara con la lealtad a Dios. Salomón obtuvo la gracia de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 1 y 12. Dios le dio a Salomón: por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, y no pediste abundancia, ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido. Versículo 12, ciertamente te daré la sabiduría, el conocimiento que pediste, pero también te daré abundancia, riqueza, fama, como nunca lo tuvo ningún otro rey antes que tú, y como ninguno lo tendrá en el futuro. Los cristianos también tenemos la gracia de Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 16. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 4 al 9. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio, ahora pertenecen a Cristo. Por medio de él, y ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Versículo 6. Eso confirma que es verdad lo que le dije acerca de Cristo. Versículo 7. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Versículo 8. Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda la culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Versículo 9. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice, y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Tengamos cuidado para que no nos pase, queridos hermanos, como Salomón. Muchas gracias, queridos hermanos, por su atención. Su hermano en Cristo, Enrique Olea. Que el Señor me les bendiga. Amén.